¿Cómo les va? Miércoles 21. Si les sirve de acá, las cosas se están normalizando, ya hay supermercados, se está volviendo de a poco la vida que teníamos antes de que el gobierno nacional... Sí, pero jueves y viernes no va a haber colectivo. ¿Cuánto? No va a haber... No hay colectivo ni jueves ni viernes. Bien. Y Pablo Moyano no logró que la CGT Nacional se adhiriera al paro propuesto por la CGT de Jujuy. Es decir, tranquilos, fuera de Jujuy, la vida sigue. Yo pensaba, cuando leía algunas notas del día de hoy, algunos llamados que recibí, etcétera, etcétera, que estamos frente a una administración central que ideológicamente se quedó clavada en los 70. Porque recordaba que evidentemente les resulta imposible, no logran comprenderlo aunque lo usan, que la Argentina del 2023 tiene cosas que en el año 1972, 73 no tenía, que son internet, redes sociales, teléfonos inteligentes. Cada persona que tiene un teléfono hoy es un reportero de la realidad, te saca fotos, te filma. A veces vemos lamentado, yo por lo menos lo lamento mucho, veo que dos chicas se están peleando y las demás están filmando. En vez de evitar que estas dos señoritas se peleen, no, ellas lo que hacen es filmar, porque la información, aunque sea una información bizarra, se ha convertido en prioridad entre los argentinos. Ustedes verán permanentemente en las redes sociales, es decir, yo diría el 80, 85, 90% de información visual que recibe el argentino viene de equipos no preparados para eso, es decir, teléfonos celulares, es decir, hombres y mujeres del común, que frente a una situación sacan el celular y lo filman. El gobierno federal, que en este momento tiene una discusión porque Tolosa Paz y Scioli se presentaron ante la Junta Electoral a impugnar el proyecto de reglamento electoral que plantea Máximo Kirchner, donde no hay representación de las minorías prácticamente. Por lo tanto, ellos tienen un problema político muy serio, muy grave. No logran la lista de unidad, no logran. Y esto les genera un estrés político enorme a un gobierno que tiene una inflación galopante, un desgobierno absoluto en materia de segundas y terceras líneas. Hoy a la mañana vino otro avión de la flota presidencial al aeropuerto Guzmán. Nosotros vimos fotos del avión del Tango 04 ayer en el aeropuerto Guzmán, ayer a la mañana. Es decir, el ministro de Derechos Humanos estaba en la provincia. Cuando la ideología, la metodología ideológica de los 70 te informa, la violencia ejercida de manera irregular e ilegal es parte del juego, que eran montoneros, sino la violencia fuera del Estado. Es decir, el Estado tiene el monopolio de la violencia, un viejo concepto del derecho penal. Cuando este monopolio se pierde en manos de privados, estamos frente a un acto o insurreccional, o estamos frente a un acto que el Estado es incapaz de controlar las conductas de sus ciudadanos. Hoy vimos en Infobae
una larga nota respecto a un informe que hizo la Jefatura de Policía de la provincia de Jujuy, donde informaba con nombre y apellido la cantidad de 57 ciudadanos detenidos, en qué condiciones fueron detenidos. Todos vimos por las redes sociales como una detenida se golpeaba a sí misma contra el vidrio de la camioneta, la ventana de la camioneta, rompiéndola para producirse algún daño, pensando que nadie estaba filmando. Es decir, que la estupidez no es parte de una generación etaria, sino de una manera de encarar la vida. Vos podés encarar la vida de una manera más o menos racional o de una manera absolutamente irracional. Volviendo a la nota de Infobae, todos los detenidos locales tienen antecedentes penales. Robo en banda, atentado y resistencia a la autoridad, robo agravado, hurto, acoso sexual, digo, al momento de reclutar tropa, el kirchnerismo contradice sus propios dichos en el sentido de la protección del género, el cuidado del género. Es decir, 3 de los detenidos son tipos que han estado demorados por violencia doméstica, por pegarle a su mujer, a ver si nos entendemos, y uno por acoso sexual agravado, porque no se pudo concretar la violación porque intervinieron terceros. Es decir, esa es la tropa, eso es el pueblo al cual el señor presidente acude cuando no quiere que ocurra una de las circunstancias que para mí son las que han producido este desmadre, que es el tema Chaco, que cada vez es más, es un iceberg el tema Chaco, porque parece que esa costumbre de desaparecer personas y que los chanchos coman, no empezó con Cecilia. Pero bueno, eso es una cuestión de investigación criminal que se hace en la provincia del Chaco. Veremos cómo sigue. Pero el gobierno tiene una reacción frente a una doble situación que lo molesta. Una es que se constitucionaliza sin dudas el derecho del libre tránsito y se regula el derecho a las manifestaciones. Morales dice, el derecho a huelga está consagrado en la Constitución Nacional, yo no descubro nada, no puedo ir contra eso. Lo que sí puedo impedir que la huelga se transforme en un acto criminal. Es decir, lo que es un acto legítimo y constitucional, como es que el trabajador sin género, o el trabajador es trabajador, sea hombre o mujer, el trabajador ejerza un derecho constitucional que fue ganado tras largas luchas sociales. Es el derecho a huelga, está expresamente consagrado en la Constitución Nacional, ratificado en algunos de los pactos que Argentina hizo suyo en el Complejo Federal del 75, inciso 22. Entonces aparece la Constitución de la provincia de Jujuy, donde constitucionalmente hablando es impecable, porque dice, vamos a regular el ejercicio de las manifestaciones, las movilizaciones populares, sin que infrinjan que ataquen otros derechos. Esto los abogados lo discutimos diariamente, por lo menos que hacemos constitucional, es decir, cuando hay una colisión de derechos, dos derechos de igual envergadura,
de carácter constitucional pueden chocar entre sí. Un caso típico de examen de derecho constitucional básico es la ley de expropiación, ¿no? Atenta contra el derecho de propiedad que enuncia la Constitución de la República Argentina. No, porque hay una ley que regula el ejercicio del derecho de propiedad, en este caso la declaración de concepto de utilidad pública y de indemnización previa, etcétera, etcétera. En Jujuy se hizo eso, se dijo, bueno, vamos a regular esta situación, porque Jujuy no es La Pampa, Jujuy es Jujuy, tiene que organizar su vida, su contrato social, de acuerdo a la lógica del pueblo jujeño, a la idiosincrasia del pueblo jujeño, a la multiculturalidad del pueblo jujeño, que está expresada en su constitución, los usos y costumbres del pueblo jujeño, yo diría hasta la geografía del pueblo jujeño, se debe interpretar al momento de redactar la Constitución. Por eso hay una Constitución por provincia. Si no fuera así, podríamos pensar como una Constitución de 1819-20, debe haber una Constitución y delegaciones en las regiones. Es decir, volvemos a un sistema unitario. Es decir, las gobernaciones no tendrían autonomía. Por eso esa Constitución solo la leímos los que estudiamos constitucional profundamente. Entonces, yo tengo que definir a este gobierno como unitario, así era la Constitución del 20, como un gobierno que utiliza metodologías fuera de la ley. Hoy Infobae nos muestra el prontuario de los detenidos y nos muestra una bonita foto de un señor, uno detenido, que no tiene forma de justificar que te llevaba $500 en el bolsillo más 25.000 pesos en efectivo. No fue el único, esa es la foto que salió en Infobae, pero a dos en Purmamarca los agarraron por $500.000 a cada uno, en el bolsillo. Hay un video muy interesante de una maestra que no es que se infiltró, como dice La Nación Más, en la manifestación. Le indignó que le infiltraran la manifestación de los docentes, de los maestros. Entonces prendió la grabadora, el video de su teléfono inteligente y empezó a mostrar la gente haciendo cola y gente con tono de porteño repartiendo plata. Un par de horas antes del comienzo de los incidentes. Pero el gobierno hoy volvió a confesar la autoría intelectual de lo que pasó ayer en Jujuy, porque hoy el presidente de la Nación le dice al gobernador de la provincia de Jujuy: detenga la aplicación de la Constitución porque vamos a pedirle a la Corte. ¿Qué le puede pedir a la Corte? A la Corte lo único que se le puede pedir es que haga una declaración de competencia constitucional. Pero la Constitución de Jujuy ya fue jurada. Es decir, las autoridades provinciales en los tres poderes juraron por la Constitución que ya se sancionó, que ya se llama la Constitución del 23. Es decir, lo que tendría que haber hecho el gobierno antes de mandarnos la patota, antes de venir a romper la legislatura e incendiarla, antes de la locura, si tenía dudas o quería detener este episodio constitucional, era pedirle a la Corte, como están haciendo ahora, la declaración de certeza.
Una cosa es pedirle de la declaración de certeza antes de que una constitución se sancione, y otra cosa es pedir la declaración de certeza una vez que fue sancionada, y lo más grave, juramentada por sus autoridades, porque vivimos en un régimen federal. Y acá la Corte puede contestar dos cosas. Puede declararse incompetente, es decir, este tema no es para nosotros. No hay un caso específico que plantee la inconstitucionalidad de algunos artículos. Esperar con paciencia que algún caso roce algún artículo de la Constitución y ahí iniciar un proceso de revisión de ese artículo de la Constitución. Pero es extemporáneo el pedido de Alberto Fernández. Se acordó con el abogado cuando le hicieron efectos 2 o 3 Alka-Seltzer que debe tomar por día, sobre todo a la mañana. Le dijo, pero si esto tiene una salida jurídica, sí, pero es extemporánea, Alberto. Tú lo tendrías que haber hecho hace un mes atrás, porque la reforma de la Constitución y sus artículos se conocen hace más de 2 meses, 3 meses. ¿Cuándo me lo mandaron? El año pasado. Noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado a mí me mandó un diputado provincial de aquí, me mandó el proyecto de reforma que iba a ser tratado en la comisión, en la legislatura local, para hacer el llamado luego a constituyentes. Y si ya en noviembre del año pasado al menos yo tenía en mis manos el proyecto de constitución de Jujuy, y no creo que fuera el único. Estaban los panfletos. Aparte, acá se hizo publicidad sobre los principales artículos que se iban a modificar. Se repartió en la calle. Se repartió en la calle. Es decir, no es que fue una cosa que nadie se enteró. Yo lo que le sugeriría a los legisladores de la izquierda y a los legisladores del peronismo kirchnerista, que traten de no intoxicarse y prestar atención a sus verdaderas funciones, que es mirar qué pasa en la provincia de Jujuy y los efectos de la legislación. Y sentarse en las bancas a legislar, claro, no estar en la calle tirando piedras. Claro, que se sienten en las bancas a legislar, como bien dice Anita, y no Y que juren por la Constitución cuando claro, juren. Porque acá tampoco la izquierda jura por la Constitución, ni por la anterior, ni por la nacional, ni por la Constitución de Bulgaria, no, están fuera del Estado, pero cobran la dieta del Estado. Esto es una cosa que yo nunca llegué a entender. El desconocimiento de la legitimidad del Estado, pero yo aprovecho los instrumentos del Estado para cobrar, para estar en una banca, para tener inmunidad, para tener. Muy bien. Pensar en plata, básicamente. Claro. Por lo tanto, ahora, en forma tardía, Alberto plantea la declaración, le pide a la Corte, no tiene otra manera, que haga una declaración de certeza. Dígame, este texto constitucional, los artículos reformados, son constitucionales, y la Corte tiene 2 respuestas, no tiene 3 ni 4, tiene 2 respuestas. Declararse incompetente por extemporáneo, es decir, no es mi tema. O decir, cuando algún artículo agrave a algún ciudadano y este ciudadano nos pida la intervención, esta Corte intervendrá, pero así al voleo y por nada no lo vamos a hacer. Porque vuelvo a repetir, la Constitución del 53-60 arranca con los fundamentos que no los representantes del pueblo reunidos en el Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen, Alberto.
Es decir, ya la Constitución del 53 reconocía la existencia de las provincias, pues en algunos casos, en 13 casos, las provincias son anteriores al Estado. Alberto no recuerda que desde el 53 al 60 hubo dos repúblicas, una con capital en Paraná, provincia de Entre Ríos, y otra con capital en la ciudad de Buenos Aires. Y que se necesitó no solo de Cepeda de Pavón y de mucha negociación para lograr unificar los criterios. No voy a hacer una clase de derecho constitucional, no se preocupe. Pero lo concreto es que lo que tendría que haber hecho el gobierno, no te digo en noviembre, en enero, me voy a poner en febrero del año 2023, y que mire, estos artículos de la Constitución que ustedes pretenden modificar me agravian. Tendría que explicar el agravio del presidente de la Nación. Es decir, que quieren reglamentar la protesta social, ¿sí? Como reglamentamos el derecho a la propiedad con la ley de expropiación. Por eso utilicé esa comparación. A mí me da la sensación de que hay una confusión, producto, repito, del tema de Tolosa Paz y Scioli, que dice, no, yo el reglamento del Principito Máximo Kirchner no lo aceptamos. Queremos ir a una competencia dentro de los extremos de la ley de los partidos políticos, no de un reglamento que hace este pibe en un momento de sobriedad. Pablo Moyano perdió como perro en el plenario de la CGT para que esta se plegara al paro que es la CGT local. Yo le diría que acá hay colectivos, taxis colectivos y taxis. ¿Qué son los taxis colectivos? Son vehículos particulares, matriculados. Taxis compartidos. Se llama taxis compartidos, gracias Ana. Que hacen el mismo recorrido que el 12, que el 10, que el 16, que los colectivos de acá. Y entonces, que suben de a cuatro personas. Entonces llegan desde los barrios hasta el centro de San Salvador Jujuy, y después ahí manejate a pie, que es más sencillo. Me decía Ana que la vi que acaba de llegar del supermercado, que está todo normal, bueno, con la lógica de impresión y desconocimiento que tienen algunos empleados de los supermercados de la profundidad del acontecimiento que ocurrió ayer en la provincia. Esto se va a ordenar. Yo lo vuelvo a repetir. Lo de Alberto Fernández es absurdo, extemporáneo, y que de alguna manera confiesa que el gobierno federal no quiere que en la provincia de Jujuy se regularicen algunos derechos. Ahora, si todo el problema era por eso, vuelvo a repetir, tuvieron meses para producir un pedido a la Corte que iba a ser impugnado. Por lo tanto, tendrían que haberle pedido a los legisladores de Jujuy que ellos hicieran el pedido a la Corte. Lo que pasa es que los legisladores de Jujuy del Partido Peronista estaban de acuerdo filosóficamente con modificar la Constitución del 86. Entonces ellos tendrían que haber pedido a las putitas de la izquierda, que siempre están a disposición del kirchnerismo. A Vilca, por ejemplo. Tomá, Vilca, presentá esto. Ni lo leas porque no vas a entender. Firmá en tu carácter de diputado nacional y presentarlo ante la mesa de entrada de la Corte. Nada de eso hicieron. Fueron a lo que hacían en los 70, la acción directa. Vamos a romper, vamos a romper. Como estamos en el Estado de Derecho y frente a la evidencia
fotográficas, filmaciones, no del gobierno de Jujuy, sino de la gente de Jujuy, del pueblo de Jujuy, que mostraba como una demente, rompía el vidrio de la ventanilla de una camioneta Hilux con la cabeza. Yo no quiero esa mujer lejos de mi vida. Vimos la payasada de la hermana de Vilca con por aparte ellos hacen selfies, les encantan las redes sociales. Entre una persona que tiene un corte, que le ponen un apósito mal colocado, que te das cuenta que está mal colocado, pero tiene el uniforme impecable, yo le diría a las autoridades de educación de la provincia de Jujuy que esta señora no está habilitada para hacer educación inicial. No porque tiene un pensamiento de izquierda, sino porque lo expresa de esta manera. Porque los niños y niñas, aún para UNICEF, pero básicamente para nuestra Constitución, en el Pacto de San José, en el Pacto de Derechos de los niños y las niñas, etcétera, etcétera, tienen derechos. Y entre los derechos que tienen es que no los utilicen para el accionar político. Que si vos sos un Estado represor, como dice el kirchnerismo, lo primero que debes hacer es, cuando vos ves en una manifestación, ¿no?, una señora entrada en kilos con su bebé, es separarla e iniciarle una acción penal por poner en riesgo a su hijo menor, porque así lo dice la Constitución, no porque lo dice el doctor Banzas. Para ir redondeando. Patricia Bullrich parece ser que lo eligió a Luis Petri como candidato a vice. Yo no tengo el gusto de conocerlo a Luis Petri, porque somos de generaciones diferentes. Me dicen, y la gente que me lo dice, yo le creo, que es un buen tipo. Viene de perder en Mendoza, en las PASO de Mendoza, frente a un tipo importantísimo como es Alfredo Cornejo. Pero le dio pelea. Y si Patricia elige a alguien que perdió en su provincia, esperando que la solidaridad radical, que siempre funciona, olvide este detalle. Esa es una lectura, que es la que está más cerca de lo que yo pienso. La segunda lectura es que el radicalismo, frente a esta situación que vive el PRO, de discusiones, etcétera, etcétera, que no se pueden disimular, porque ayer yo vi a la noche, a la trasnoche, por YouTube, la conferencia de prensa de Juntos por el Cambio, y digo, no se hace una conferencia de prensa metiendo a todos. Ahí tenían que estar los presidentes de los partidos, las autoridades partidarias, y antes de Lustó, el partido tiene otras autoridades. O directamente los jefes de bloque, que son la representación del espacio en la legislatura nacional. Pero bueno, prefirieron hacer así, pasame el micrófono que yo también tengo algo que decir. Todo el mundo habló, hasta Esper. Fíjense que hay que tener un carácter muy, muy especial, como radical digo, de verlo a Esper, que se ha pasado su época de panelista 90% del tiempo insultando al radicalismo, en un espacio donde el radicalismo es numéricamente mayoría, por la cantidad de provincias, intendencias, legisladores, diputados provinciales, concejales. Esto habla bien del radicalismo, habla bien del espacio, habla bien de Esper, porque ¿qué no se ha equivocado en la vida con algún concepto? Pero frente a esa foto, yo creo que el radicalismo en su convención tomó una decisión que es muy sabia.
que es correrse de la pelea principal, no contribuir a la confusión general y dedicarnos a nuestras provincias. No a nunca, por favor. Dedicarnos a nuestras provincias. Es decir, que asegurar provincias, gobernaciones, diputados nacionales, senadores nacionales y obviamente asegurarle a quien resulte candidato elegido en las PASO a presidente de la Nación, asegurarle la estructura que el PRO no tiene. Fiscalización, movilización, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me inclino por este segundo elemento. Según las encuestas que publica también Infobae, entre comillas, y con broches, Juntos por el Cambio llevaría 7 puntos al gobierno federal y Milei habría recuperado su tan ansiado tercer puesto, porque llega el momento de los bifes donde hay que votar, y cuando hay que votar se piensa en el futuro. Y Milei y su agrupación, que debe ser un actor principal en el futuro político argentino, tiene que construirse. Y las últimas demostraciones de candidatos que se suben, que se bajan, etcétera, etcétera, demuestra que es un movimiento político inmaduro. Y un movimiento político inmaduro no puede tener un candidato a presidente. Sí puede tenerlo, pero no debería tenerlo. Entonces yo lo que recomiendo a los libertarios es que sigan participando, empiecen a construir legitimidad desde las intendencias, presenten concejales libertarios, traten de juntar intendentes, bueno, ¿por qué no? Ganen alguna cosa, que no sea la presidencia de la Nación, que está visto que no la van a ganar. Entonces, entre la legislatura nacional con sus diputados y la construcción desde abajo, el partido Libertad Avanza tiene el futuro que quiera él tener. Tendrá que tener un discurso mucho más racional para convencer a un montón de liberales de todo el país de sumarse. Sumarse más ahí de una marcha o un acto. En algunos casos sí es saber un personaje que viene a la capital, como pasó en Entre Ríos, según me decía esta mañana una amiga mía, es un personaje gracioso, ¿cómo no lo vas a ir a ver? Guillermo, no seas amargado. Nació un candidato a diputado provincial del radicalismo. Un personaje gracioso, gallego, ¿qué te pasa? El gobierno está desesperado. Si no hubiera generado los hechos de violencia que generó en estos días, el pedido ante la Corte, ¿a quién le van a preguntar? ¿A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Al Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, que nos avergonzó a todos los que hemos practicado deporte alguna vez, solidarizándose con los delincuentes con prontuario que asaltaron la legislatura de la provincia de Jujuy? Hasta ahí llegó la podredumbre, hasta un club centenario como Gimnasia y Esgrima de La Plata. Mens sana in corpore sano era la consigna de ese club que está en todo el país. Acá hay un Gimnasia y Esgrima. El lugar donde nos entrenábamos de jóvenes, Jorge Newbery, los que practicábamos el rugby y nos juntábamos en alguna circunstancia especial. Tenía una muy bonita cancha. Está ahí, desde la vía del ferrocarril Mitre se ve. Gracias por los me gusta del programa de ayer y la cantidad de visitas que tuvo el programa de ayer. Fue simpático encontrarnos que nuestro
nuestro comentario convocara a un par de opinadores que dijeron lo obvio. ¿Usted no es jujeño? No. No. Anita tampoco. No podemos opinar. Estamos en el padrón, pagamos impuestos, tenemos una propiedad en Jujuy, pero no podemos opinar. Y otro que me llamó mentiroso. Y yo le contesté que a veces no tener el dominio de la gramática, del castellano, en fin, nos hace pensar que aquel que no dice lo que nosotros pensamos está mintiendo. No, es una opinión diferente. No miente, tiene una opinión diferente. Este muchacho nunca hizo un curso de filosofía, por ejemplo. Pero agradezco la respuesta de ustedes a estos dos, estas dos cuentas que tomaron el trabajo de suscribirse, etcétera, 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 para agraviarnos. Yo no me sentí agraviado, ustedes tampoco deben sentirse agraviados. Este es un canal que está abierto a todo tipo de comentarios. Lo que no van a encontrar en mí es un tipo que no les conteste. Y no, yo no contesto a la agresión, no le devuelvo agresión. Pero gracias a ustedes por las respuestas que tuvieron a esos dos amigos que intervinieron en el video de ayer. Les agradezco mucho, nos veremos si es posible mañana si hay novedades. Acá todavía estamos en el desorden. Estamos arreglando el desorden que hicieron los muchachos del gobierno federal con la complicidad de los loquitos locales. Pero recuerden, ese pueblo que defiende al presidente, todos los hombres, 24 hombres y creo 12 mujeres, una cosa así, todos tienen antecedentes penales. Es decir, me hizo acordar a la guerra de Ucrania, que la gente de la Wagner va a buscar a las prisiones voluntarios para sumarlos al ejército privado que lucha en Ucrania. Y es razonable, no fue Alberto Fernández el que dijo a Putin, esta es mi Argentina, debe ser la puerta de entrada de Rusia a América Latina. Si yo llego a pensar eso, ¿por qué no voy a copiar su metodología? Entonces, sean buenos, nos vemos mañana, los quiero mucho, pórtense bien, gracias.